entre otras, porque también están valorando reformas a la ley procesal laboral. Y bueno, para hablar sobre ese tema que estaría eventualmente puesto en discusión aquí en marzo, está con nosotros la ministra de Planificación Pilar Garrido y también va a estar después reaccionando vía remota Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Inicialmente, Pilar Garrido, ministra de Planificación, este proyecto efectivamente estaría aquí en la Asamblea en marzo como se pretende y qué contenidos esenciales tiene. Buenos días. Muy buenos días y saludos a su audiencia también. Este proyecto de ley tenemos un primer borrador que hemos venido trabajando en el marco de una comisión en la que participa la ministra de Hacienda, Dirección General de Servicios Civil, Ministerio de Trabajo y que coordina el Ministerio de Planificación y Política Económica. Es como llamamos un texto mártir que lo que pretende es ir a un proceso de diálogo y negociación con diferentes actores, particularmente con diferentes fracciones, pero también con los sindicatos y otros actores sociales relevantes para que ayuden a orientar esta reforma y que sea encauzada en la línea no tanto ya de la eficiencia en el gasto, que también, pero sobre todo en la modernización del talento humano que nuestras instituciones necesitan. ¿Eso significa cambios en qué, Pilar Garrido, ministra de Planificación? Eso significa cambios, bueno, ya hay un primer antecedente que se deslinda del texto 20.580 con ese capítulo del empleo público, vendría a apalancarse en el proyecto de ley nuevo, y en ese proyecto de ley lo que habría sería más incentivos no monetarios para los funcionarios públicos que sean calificados de muy buenos o excelentes. Tendríamos una evaluación del desempeño que también viene el 20.580 sobre la base de resultados, 80% resultados, 20% de competencias, en la lógica... ¿Eso qué significa? ¿80% resultados, 20% competencias? Eso significa que el 80% de la nota que usted recibe como funcionaria pública viene orientada o viene encadenada con los resultados que usted tiene dentro de su plan de trabajo, pero también de la planificación operativa institucional y la planificación estratégica, que si la institución no cumple con los bienes y servicios que tiene que dar, entonces no podría ser usted acreedora de un incentivo. También hay un cambio para los nuevos funcionarios, hay un régimen que va a entrar de remuneración diferenciado para los nuevos funcionarios y va a coexistir con el otro de que está establecido que a nadie se le puede, correcto, que a nadie se le puede respetar los derechos laborales. Pero eso significa, Pilar Garrido, entonces cambios en el tema de anualidades, cambios en el tema de remuneración, cambios en el tema de selección, reclutamiento y capacitación para la alta gerencia, porque no es lo mismo un funcionario técnico profesional que un jefe o un gerente, tiene que tener otras destrezas, también un apoyo, un fortalecimiento de las capacidades en esa lógica, la transformación del SECADES en una especie de centro de formación para la alta gerencia, luego también incentivos no monetarios que ayuden a los funcionarios públicos que son muy buenos y excelentes a motivarse a seguir avanzando. ¿Cómo no monetarios como cuáles? Por ejemplo, hay muchos beneficios que están asociados a las convenciones colectivas en este momento, como que el día de tu cumpleaños, por ejemplo, si sos una funcionaria excelente, muy buena, puedas tenerlo libre, o que es un menú de opciones que las personas pueden elegir dentro de los beneficios, o capacitación en determinado tema, o una pasantía, por ejemplo, dependiendo de la situación, ¿verdad?, presupuestaria de las instituciones, pero también un menú de que si yo hago un muy buen trabajo, tengo un desempeño excepcional, entonces pueda tener derecho también a que se me recompense con incentivos que no necesariamente están vinculados con aumentar el gasto. Eso sería para sobre todo los empleados que entren dentro de lo que conocemos en la planilla de salario único, ministra Pilar Garrido. El salario único es un tema que tenemos que conversar mejor, tiene que pasar por un proceso de decisión, pero efectivamente para los nuevos funcionarios habrá que hacer un proceso de analizar las bases salariales, aumentarlas, porque ya como está el texto, el 20.580, lo que hace es que congela los incentivos y estabiliza el crecimiento de los mismos, y entonces habría que empezar un proceso en el que más bien el siguiente paso sea subir las bases a un nivel competitivo
La base salarial de quienes se contratan. Correcto, porque ahora el 40% de la remuneración son incentivos y la idea sería que la base salarial sea más alta, sea competitiva, sea una buena remuneración y que se mantenga así para los nuevos. La base salarial alta, pero más bien disminuir incentivos. No tendrían incentivos monetarios asociados en un primer momento. Igual esto es muy preliminar porque requerimos el proceso de diálogo con los sindicatos y con las otras fracciones, pero sería únicamente para personas nuevas que ingresen al sector público. Al sector público, ¿y qué pasa con aquellas instituciones o personas nuevas que ingresen al sector público, pero que en aquellas instituciones o sectores donde haya convenciones colectivas? La convención colectiva, como estipula el pronunciamiento de la sala, también señala de que estas convenciones tienen que estar en el margen del marco que es el 20.580. Entonces ahí va a haber posibilidad de negociar, pero siempre hay un marco que establece la nueva ley. El límite, correcto, que establece la ley. Refiriéndose al tema de la regla fiscal. Sí, digamos, hay posibilidad, las convenciones colectivas lo que señala el pronunciamiento es que se pueden renegociar, pero que hay aspectos de la misma que ya tienen sus topes diferentes, es que depende del tema que hablemos, hablamos de remuneración o cesantía o incentivos, ya hay temas que están fijados por ley que no se pueden negociar. Por ejemplo, el caso de los incentivos son reserva de ley ahora, las instituciones no pueden crear incentivos nuevos, entonces ese tipo de cosas habría que ver el margen de la convención en ese aspecto. Por ejemplo, la cesantía, en ese caso. La cesantía lo que establece el proyecto de 12 años. 12 años, que es lo que se mantiene. Sí. Exacto. Ahora, 8, como dice el Código de Trabajo, ¿verdad? Sí. Ahora, dentro de la Ley de Empleo Público, ¿hay propuesta de cambios en torno a la cesantía? No, se mantiene lo que dice el texto del 20.580. Se reafirma que es 12 años y el Código de Trabajo 8, como el máximo 12. Sí. 12 años para aquellas instituciones que lo tengan así. Que lo tengan así, correcto. Dentro de la convención. ¿Qué otros cambios introduce la Ley de Empleo Público? Y usted dice que se ha hablado con algunos sectores. ¿Con cuáles sectores se ha hablado? Porque hasta ahora se ha convocado han coincidido en que la Ley de Empleo Público debe estar ahí la fracción del Partido de Liberación Nacional y la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Sí. No pareciera que el gobierno se vaya a reunir con otras facciones. ¿Hasta ahí va a quedar el diálogo? No, en este momento no ha habido ninguna reuniones previas. Lo que ha habido es un proceso técnico de trabajo, de construcción de evidencia entre las instituciones públicas, Hacienda, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Servicio Civil, coordinados por Mideplan, quien tiene la rectoría en el tema de empleo público, y la idea es, a partir de eso, empezar un proceso de diálogo pasada a la reforma fiscal, y en ese proceso de diálogo será abierto no únicamente para la fracción del PLN y el PUSC, sino para las demás fracciones y también para los sindicatos. Sobre la Ley de Empleo Público. Sobre el nuevo proyecto. Sobre ese proyecto, ¿usted lo va a liderar, ese proceso de diálogo? Va a ser, sí. ¿Y cómo lo van a iniciar después de un proceso de rompimiento muy fuerte en torno a bueno, al tema de la reforma fiscal? ¿Cómo iniciar ese proceso de llamado a las otras organizaciones gremiales? ¿Y qué sindicatos ya han tenido y conocen este texto? El texto no lo conoce nadie, como les repito, es un texto mártir que está únicamente en el Poder Ejecutivo y es una propuesta de grandes líneas sobre las cuales construir con ese proceso participativo. Entiendo que la correlación de fuerzas y que la situación de diálogo se quebró un poco a la luz de la reforma, pero también creemos profundamente en reconstruir ese diálogo y en retomarlo y en hacer un trabajo de co-creación y construcción entre las dos partes, también con los sindicatos que tienen un rol fundamental en nuestra sociedad, y que esta es una oportunidad para retomar ese diálogo y para caminar juntos. Muchísimas gracias, ministra de Planificación Pilar Garrido, por ponernos algunas líneas de lo que va a ser ese proyecto de empleo público que estaría en marzo, tenemos entendido. En marzo, aquí. Sí, 2019. Después de pasar el proceso de consultas. O sea, el proceso de consultas va a empezar ahora en diciembre, ministra, en enero. Sí, la idea, estamos verificando cuál es el mejor momento, pero va a haber como un primer acercamiento en diciembre para retomar con fuerza el año siguiente. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a tener también reacciones en este caso, de Albino Vargas, secretario general de la ANEP, sobre sus primeras impresiones de lo que va a ser este proyecto de ley de empleo público que va a estar en la Asamblea Legislativa en marzo. Buenos días, Albino. Buenos días, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Mire, yo tengo que decir que hay un abismo de desconfianza entre el gobierno y los sindicatos en este momento. El
hay una distancia porque ellos no tienen credibilidad para con nosotros. Nosotros no le tenemos credibilidad tampoco. Es un tema altamente sensible, por supuesto, y siguen partiendo de lo que oí de la señora ministra de Planificación, la premisa falsa, ¿verdad?, de que el empleo público es el culpable del déficit fiscal, cuando todos sabemos que eso no es así. Y me parece que lo que pretenden es darnos un producto acabado para que le digamos sí, para que le digamos no. No hay que construir nada porque ya lo tienen construido. Las matrices fundamentales ya están definidas por después de que hay un triunvirato gobernista, ¿verdad? Ellos están casados con Liberación y están casados con la Unidad, y en esta materia tienen una visión ideológica muy marcada de lo que significa el empleo público en nuestra sociedad. Así que yo pues no puedo hablar por todos los sindicatos porque cuando esto se ponga en conocimiento juntos reflexionaremos al respecto, pero de entrada es una gran desconfianza y sinceramente no les creemos que tengan buenas intenciones. Usted escuchó algunos de los puntos que planteaba la ministra Albino Vargas en torno a lo de las convenciones colectivas, en torno al tema de cesantía, en torno al tema de incentivos, en torno al tema de que para aquellos empleados, funcionarios, funcionarias públicas que ingresen se mejore la base salarial y más bien se controle el tema de las remuneraciones. ¿Cómo ve usted esto dentro del proyecto? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la gran mayoría de los empleados públicos de este país no tienen convención colectiva. Por ejemplo, grandes conglomerados laborales como el ICE y como la Caja no tienen convenciones colectivas. Entonces ahí hay un primer signo de interrogación que pretenden hacer con los sistemas laborales en estas instituciones, ¿verdad? En segundo lugar, ella misma marcó la cancha. Dice que todo lo que se tenga que hacer será a partir de lo que dicte el expediente 20.580 una vez convertido en ley. Si eso es así, tiene poco sentido hablar de negociación de empleo público porque usted se va a ajustar a lo que dicte esa ley de ahora en adelante, ¿verdad? Aunque pudiera caerse en sala constitucional todo el proyecto como esperamos, pero hay una cancha que queda muy marcada. Y en tercer lugar, no sabemos qué están pensando para el sector municipal. Si lo van a incluir desde el punto de vista de que en el 20.580 también violaron la autonomía municipal y se metieron con la negociación colectiva en los municipios. Entonces yo creo que queda como muy poco espacio para construir, para crear, sobre todo por eso, por el elemento inicial de esta conversación que usted me permite, doña Laura, desde el punto de vista de que no hay confianza. Ellos han dado muestras de autoritarismo, prepotencia, soberbia, despreciaron el diálogo con los sindicatos en materia fiscal y no creo que haya mucha voluntad de los sindicatos de sentarse con una gente que juega en canchas marcadas, con los dados cargados, y básicamente lo que buscan es que se les legitime su visión ideológica del papel del Estado en la sociedad. Así las cosas, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, nos queda poquito tiempo, habría desde ya, bueno, hasta ahora no sé, me parece que todavía no han llamado a todas las organizaciones, parece que sería en diciembre. ¿Ustedes participarían eventualmente de un llamado, sí o no, la ANEP, organizaciones también, tal vez es difícil que usted me lo conteste, pero bueno, como las magisteriales que están en este momento en huelga, algunas también de la ANEP en municipalidades, ¿ustedes responderían a un llamado a diálogo o por lo menos de conversación o presentación del proyecto, ya que usted claramente dice queremos participar en la elaboración de un proyecto de empleo público? ¿Ustedes irían a ese llamado, acudirían a ese llamado? Cuando ese llamado se produzca veremos las condiciones que están en ese momento.
Nunca nos hemos negado al diálogo si se juega limpio. En esta ocasión sentimos que no se viene jugando limpio. Y entonces en este momento no podría decirle yo categóricamente si estaremos o no estaremos, ¿verdad? Porque efectivamente hay un abismo, repito, de desencuentro muy profundo, que no creo que esas heridas se restauren de la noche a la mañana, como para que nos comprometan todavía a certificar un poco más la matriz ideológica que han venido manejando, esta de que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos, cosa que es falsa, ellos mismos reconocieron, pero mientras ellos no lo digan oficialmente, difícilmente uno pueda comprometerse a hipotecar derechos laborales de los trabajadores actuales y futuros, cuando esa visión de sociedad que tienen está evidentemente sesgada hacia el sector hacia el sector empresarial del país, al que conciben como único motor del desarrollo, y no conciben que en el empleo público también hay una parte muy importante del crecimiento económico y de la generación de riqueza en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Albino Vargas, por darnos estas primeras apreciaciones de lo que sería también algunas líneas que marcó ya la ministra de Planificación sobre lo que el proyecto de empleo público que estaría llegando, como dije, a la Asamblea Legislativa de marzo, que va a ser consultado con organizaciones gremiales, y lo que está anunciado y sería ese preámbulo de este otro proceso que sin duda alguna quedará para el próximo año. Volvemos al estudio principal con más información. Muchísimas gracias a nuestra directora Laura Martínez. Llegamos al final. Así es, que pase un lindo día. A las 5:30 lo esperamos con más noticias.